Hola, mi nombre es Germán Vidal, soy profesor en el Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la UPV y en este vídeo vamos a ver cómo podemos calcular cuáles son los bloques finales de un programa escrito en el lenguaje while. Bien, los resultados que alcanzarás tras ver este vídeo son los siguientes. Por un lado, podrás definir formalmente una función final para el cálculo de los bloques finales de una sentencia, es decir, aquellos bloques que se ejecutan al final de una sentencia, que como veremos puede ser más de uno, enumerando los diferentes casos para cada una de las sentencias del lenguaje. Y además, podrás aplicar la función final para determinar el conjunto de etiquetas de esos bloques finales que tenemos en una sentencia o en un programa. Bien, una primera cuestión que podrías plantearte es si conocer o calcular cuáles son los bloques que se ejecutan al final de un programa o de una sentencia es algo tan sencillo, tan intuitivo, ¿para qué necesitamos una definición formal? ¿Ok? Bien, una primera respuesta es que aunque pueda parecer sencillo, la intuición a veces nos juega malas pasadas, puede ser ambigua, o directamente darnos un resultado erróneo. ¿Ok? Y luego veremos un ejemplo de esto. Por otro lado, el disponer de una definición formal nos va a permitir implementarla más fácilmente, ya que esta definición formal no tiene ambigüedad, así como cuando damos una descripción en lenguaje natural, pues sí puede haber ambigüedad. ¿Ok? Para ver el resto del vídeo, como prerequisito, te recomiendo que estés familiarizado con el lenguaje while. Si no es así, bueno, puedes encontrar información en multitud de sitios y en particular tienes varios vídeos sobre el tema en media.upv.es. Estos son los contenidos del resto del vídeo. Primero os mostraré unos ejemplos para que os hagáis una idea intuitiva de qué debe devolver la función final, utilizando diferentes tipos de sentencias. A continuación veremos la definición formal de la función y la aplicaremos en un ejemplo paso a paso. ¿Ok? Finalmente os propondré un ejercicio para que podáis comprobar si habéis entendido correctamente la definición de la función y la sabéis aplicar a un programa arbitrario. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de aplicación de la función final para que os hagáis una idea intuitiva de qué debe calcular esta función. ¿Ok? El primer caso es muy simple. Si mi sentencia solo tiene un bloque, como esta asignación de aquí, un bloque etiquetado, aquí es una asignación, pero bueno, sería lo mismo si fuera una condición, read, write o skip, ¿ok? En cualquiera de los casos, cuando mi sentencia solo tiene un bloque, obviamente este va a ser el primero y el último bloque que se ejecute y por tanto devolvemos la etiqueta de ese bloque, en este caso 1. ¿Ok? Eso sí, ojo, tiene que ser un conjunto aunque solo tenga un elemento. ¿Ok? Siguiente posible sentencia. Bueno, aquí tenemos dos bloques en secuencia. Sabemos que se ejecutan de izquierda a derecha y por tanto el último bloque en ejecutarse será el segundo y devolveremos la etiqueta 2, de nuevo en un conjunto. ¿Qué ocurre si tenemos una condicional, un if then else? Bueno, este es el caso más interesante. Aquí lo que ocurre es que yo no conozco, al evaluar esta función final, el valor de la variable x, y por tanto no sé si la condición se va a evaluar a cierto o a falso. Eso significa que no sé si a continuación habrá que ejecutar la sentencia del then o la sentencia del else, y en este caso lo que hace la función final es hacer una sobreaproximación y devolverme las dos etiquetas como resultado. Y este es justamente el motivo por el cual la función final tiene que devolver un conjunto, porque en el caso de una condicional va a devolver dos etiquetas. ¿De acuerdo? Bien, un último ejemplo sería un bucle while. En este caso, fijaos que aquí la intuición puede fallar, porque muchas veces los alumnos me dicen que la última etiqueta es esta, el último bloque que se ejecuta es el del cuerpo, y no es cierto. Esto no es correcto, ¿vale? Lo último que se ejecuta en un bucle while es la condición que cuando se evalúa a false termina la ejecución del bucle, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que devolver la etiqueta 1. Bien, vamos a ver ahora la definición formal de esta función final. Importante, va a devolver un conjunto, como hemos visto, de etiquetas con los bloques que se ejecutan al final de una sentencia. Bien, este sería el tipo de la función, toma una sentencia y me devuelve no una etiqueta del dominio lab, sino un conjunto de etiquetas de ese dominio. ¿De acuerdo? Bien, estos serían los casos más simples en los cuales definimos final para una sentencia que solo tiene un bloque, que puede ser una asignación, skip, read o write. En cualquiera de ellos, pues simplemente devolvemos la etiqueta correspondiente y ya está, ¿vale? La única cuestión a tener en cuenta, no devolvemos una etiqueta, sino el conjunto con esa etiqueta. Ojo.
Siguiente caso, si hay una secuencia, como sabemos, se ejecuta, como he comentado anteriormente, de izquierda a derecha, y eso significa que tendremos que seguir mirando cuál es la última, la etiqueta del último bloque que se ejecuta en S2, ¿vale? Fijaos que aquí hay una llamada recursiva, porque S2 puede ser una sentencia arbitraria, no necesariamente un bloque, como en el ejemplo anterior, y por tanto tenemos que hacer una llamada recursiva. Para un bucle, pues en este caso, como he mencionado en los ejemplos anteriores, mucho ojo, lo último que se ejecuta no es el cuerpo, sino que es siempre la condición, y por tanto tenemos que devolver esta etiqueta, ¿vale? Y finalmente el caso de una condicional, de un if then else, como no sabemos a qué se evalúa la condición, pues bueno, nuestra sobreaproximación tiene que buscar cuáles son las etiquetas finales en estas dos sentencias, que de nuevo pueden ser sentencias arbitrarias, y que por tanto tendremos dos llamadas recursivas a la función final, con S1 y S2, y finalmente calcularemos la unión de los conjuntos que me devuelvan estas dos llamadas recursivas. Una pequeña aclaración antes de seguir, y es que en la definición que acabamos de ver definimos la función final solo para este caso en el cual tenemos una secuencia con únicamente dos sentencias. Sin embargo, en un programa normalmente lo que vamos a tener es una secuencia con un número arbitrario n, normalmente bastante grande, de sentencias. Así pues, ¿cómo podemos aplicar la función final a un programa de estas características? Bien, puedes parar el vídeo aquí, intentar razonar un poco cuál podría ser la solución, y luego le das al play y ves cuál es la propuesta que hacemos. Pues bien, la respuesta iría en esta línea. La idea es que, aunque no lo hayamos dicho de manera explícita, consideramos que el operador de secuencia es un operador binario, es decir, que la secuencia que tenías aquí arriba se puede interpretar de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Pues que si uno intenta aplicar la función final a este programa, esto va a ser S1 en la ecuación de abajo, y todo esto va a ser S2 en esta ecuación de aquí. Por tanto, esto será igual a final de S2, punto y coma, Sn. Si seguimos haciendo esta misma aplicación un número de veces, ¿vale?, finalmente llegaremos a final de Sn, ¿vale? Os puede parecer que quizás no es la forma más rápida de hacerlo, pero sí sería la forma de mecanizar, si quisiéramos implementar esta función final, de mecanizar el proceso, ¿ok? Bien, como ejemplo vamos a aplicar la función final para calcular las etiquetas, el conjunto de etiquetas finales de este programa tan sencillo que tenemos aquí. En este caso, bueno, si os fijáis en la estructura, tenemos una secuencia donde esto sería S1 y esto sería S2, y por tanto la aplicación de la función final me tiene que devolver final de S2, que en mi caso es toda esta sentencia, esta condicional de aquí, que es lo que tenéis aquí como argumento de la función final. A continuación, si recordáis la definición de final para una condicional, me decía que tenía que calcular final de la sentencia del then, unión final de la sentencia del else. Y eso es justo lo que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Finalmente, estas dos llamadas recursivas son muy sencillas porque simplemente van a devolver el conjunto con la etiqueta 3 y el conjunto con la etiqueta 4, ¿de acuerdo? Por lo que al calcular su unión, pues tendremos 3, 4. Bien, como ejercicio os animo a que consideréis la aplicación de la función final sobre este pequeño programa que tenemos aquí, ¿vale? Puedes detener el vídeo, tomarte un tiempo para hacer el ejercicio a mano, en papel o en el ordenador, como prefieras, y a continuación darle al play y comprobar si tu solución es correcta. Bien, asumo que ya lo has terminado, te voy a mostrar la solución. En este caso, igual que en el ejemplo anterior, podríamos decir que esto es S1 y esto es S2, el programa consta de una secuencia de dos instrucciones, por tanto, tenemos que calcular final de la segunda instrucción, que en mi caso es este bucle while, y a continuación podríamos aplicar la ecuación de final sobre o definida para un bucle while, que lo que hace es devolverme la etiqueta que tengo en la condición de ese bucle, por tanto, devuelvo el conjunto con la etiqueta 4. Bien, para concluir, en este vídeo hemos visto cómo definir formalmente la función final y cómo podemos aplicarla para determinar el conjunto de etiquetas de los bloques finales, de los bloques que se ejecutan al final de una sentencia o un programa. ¿Qué puedes hacer ahora? Pues bueno, mi consejo es que consideres otras sentencias que seguro conoces de diferentes lenguajes de programación e intentes extender la definición formal de la función final para dichas sentencias. Es un ejercicio muy interesante para ver si has comprendido correctamente lo que hemos tratado en este vídeo.